A ver, entraste en el año 66, decías. ¿Y cuántos años fueron? ¿Hasta qué año estuviste dando clase ahí? Y dando clase estuve 2 años de tareas pasivas, que no eran tareas pasivas, porque tenía que ir al colegio y trabajé más que otras veces. Pero me jubilé cuando tenía 59 años, tuve mi carpeta ya casi 2 años en el cajón. Era en la época que se podían retirar 5 años antes, así que era un desbande de alumnos en la calle. Cuando fui a presentar el trámite, me dijeron lo mismo que me dijo mi marido, que yo le digo, te dedicás a esto y no me acompañás a Córdoba a presentar. No hace falta, me dice. Cuando llegué me dice, usted de acá a 2 o 3 meses se jubila. 1 año y algo me retuvieron la carpeta porque qué sé yo, viste, habrá siempre alguien que conocían más, que le daban más oportunidades. Y ahí trabajé los últimos años en 6 horas de lengua nada más. Claro. Pero antes de las tareas pasivas tenía 24 horas y estaba muy cansada. Claro. Bueno, y el último año que diste clase ahí, cuando te retiraste del colegio, ¿qué año fue? El año que me retiré del colegio, a ver, espera, te hace como 19 que me jubilé. Así que ahí cuando me jubilé, porque yo daba 6 horas de lengua todavía. 2003, por ahí aproximadamente. Sí, más o menos. Sí. Yo le decía, no sumen en los 65 años, porque van a decir que tengo que tener más de 100. Claro. O sea, dentro del colegio fueron, si no saco mal la cuenta, más de 30 años, o casi 30 años. Sí, yo me jubilé a los 59 y empecé a los 19, más o menos. Sí, más. Bueno, a ver, y dentro de los docentes con los que te tocó compartir trabajo, lo mencionaste a José, tu esposo, muchos años dando juntos, ¿no? Clases allí en el colegio. Sí, a él también daba clase, incluso daba clase cuando estaba, después pasé a la secretaría, eso es otro plano. Cuando estaba en la secretaría lo escuchaba dar clases y que aprendía los temas de él, porque el aula estaba al lado. Esto es anecdótico, ¿no? Sí. Así que bueno, estuve ahí después, cuando se jubila, yo pasé a tareas pasivas que nunca supe que eran 2 años nomás. Yo creo que quedaba con tareas pasivas, con todos las indicaciones que me dio la inspectora, a qué hora tenía que ir, qué podía hacer, pero trabajé mucho también en ese momento. Ayudaba mucho en la dirección que estaba Jeremías en ese momento. Claro. Y yo entré cuando estaba el doctor Bricio, ¿no? Creo que era 2 años, no, era 2 años y se cortaba, no sabíamos eso. Entonces justo se jubila el señor Casol y yo no iba a volver al aula, estaba ya muy cansada. Y para no volver al aula la dirección tenía que pagar el colegio el sueldo, cosa que no aceptaba. Entonces comencé en la secretaría, bueno, todos colaboraron para que yo pudiera hacer el trabajo, uno que me ayudaba a corregir los certificados, el otro que me hizo el certificado para hacerlo en la computadora, una de mis compañeras que estaba en computación, Nancy Espertino, me hizo el modelo, entonces era fácil porque vos te equivocabas, borrabas, no tenías que destruir todas cosas muy lindas, sí. A ver, mencionaste varios profesores, sí. José, tu esposo, Hugo Jeremías, el doctor Bricio, el Nuni Casol. Sí. Bueno, ¿cuántos compañeros, no? Sí. Han pasado durante todos esos años? El doctor Luz, del Fortín, que venía el señor Pochettino, en la época en que las calles eran intransitables. Venían por la vía a veces, me parecía. Venían por la vía en la Zorrita, ¿cómo se llamaba ese vehículo? Bueno, y el señor Pochettino, que ahora debe vivir en Mar del Plata, creo que vive todavía. Y bueno, eso se nos fueron un poco de las manos porque no los vimos más casi. Claro. Después el señor después se incorporaron profesores, o sea, dábamos clase a lo mejor en alguna materia que no queríamos dar. Por ejemplo, me tocó... Para cubrir otros espacios. Claro, para cubrir un espacio, pero al principio daba lengua. ¿En tu área fue siempre esa, lengua, castellano? Lengua, sí, y matemática de tercero, que era la que manejaba muy bien. ¿Y cómo eran los chicos en aquella época? De todo. Como siempre. Como siempre, sí, mucho. El último año no me cansé, el último año eran 50 chicos, porque estaban los 10 chicos desde que jugaban al fútbol acá de Filo, y no iban a estudiar, iban a molestar a los compañeros. Ahí me cansé. Y de Córdoba me decían, ya le va a salir la jubilación, deje de dar clase. ¿Cómo voy a dejar de dar clase si no me mandaron todavía la notificación? Así que le llegó a mi marido, le llegó a Jeremías y a mí no me llegaba. Así
Bueno, queríamos aprovechar el momento. En este mes de marzo, el mes de la mujer, la docencia y la mujer siempre han tenido un rol preponderante en la sociedad. En tu caso te tocó trabajar en prácticamente todos los niveles aquí en Alicia, inicial con el jardín, primario y secundario también. Recuerdo eso de la inauguración del jardín. Ajá. Sí, porque siempre lo recuerdan y siempre, incluso tengo un escrito, tengo 3 alumnas que murieron de enfermedades terminales, recuerdos feos y recuerdos lindos. Algunas que la mamá no la podía llevar al colegio, yo la iba a buscar, por ejemplo, que tenían negocio, yo no me acordaba de eso me hace acordar ellos ahora. Sí. Bueno, todas anécdotas así, salteadas. ¿Qué significó la educación, ser docente? Yo lo hacía con mucha pasión, con mucho amor, digamos, y en el colegio, en la parte para lengua, no había libros, así que yo llegaba con mi caja de cartón llena de libros y se las distribuía. Y hace poco, cuando cumplió los 50 años, me dice, usted, nosotros no le hicimos renegar, usted nos hacía renegar a nosotros porque le exigía que leyeran. Todos los libros, la mayoría. Y hace poco recibí un escrito de un exalumno del Héctor Barrio Nuevo, que el papá era gerente de banco acá en Alicia, no sé si te acordás. Sí. Bueno, me mandó un escrito que empezó diciendo, no sé si quiero hacer un agradecimiento, si quiero hacer un recuerdo, varias preguntas hizo. Y después empezó a nombrar todas las obras que él se acuerda que leyó conmigo, y tanto le quedó la lectura de esos libros que de lo que no se acordaba iba a una biblioteca y buscaba el nombre de los personajes, por ejemplo, porque ya hace mucho tiempo. Y siempre se comunica conmigo. Así que me mandó un escrito que al final de leerlo terminé llorando. Bueno, lo lindo de eso son las cosas lindas que te dejó toda esa vocación, ¿no? A los 50 años, cuando vine el otro día, estaban varias chicas ahí y varones, pero los varones estaban más retirados en ese momento. Cuando me vieron llegar empezaron a recitar una cosa que yo les había ensayado de una obra. Claro. Y sacamos una foto. Y sí, y también cuando escriben en el Facebook, lo que sea, siempre me ponen un pedazo de lo que... Y después con este chico que me mandó el escrito, bueno, nos comunicamos por el Messenger y terminamos dando una clase otra vez. Cabalga Diego Laínez al buen rey, besar la mano, y él me la seguía con la otra. Bueno, viste, digo, hicimos otra clase más. Y es profesor de educación física, creo que no se ha recibido todavía. Así. Bueno, y ayer veíamos en el colegio ahí las imágenes del acto, muchos docentes que quizás con algunos de ellos fuiste compañero dando clases, pero que también fueron tus alumnos, uno imagina. La mayoría fueron mis alumnos y después fueron profesores. Claro. Por eso digo, estamos haciendo la nota así un poco desordenada, porque primero eran maestros los que daban clases, después ya chicos que se recibían ahí, ya después fueron profesores, como las hermanas Quijena, que llegó a ser directora, ella muy buena. Alumnas tuyas también. Y alumnas habían sido, Alejandra Williner, y me voy a olvidar de algunas si los nombro, Mabel Barra de la Farilla, me voy a olvidar de algunos si nombro, por eso, de decirlo ahora, ¿viste? Pero todas fueron después docentes del colegio, sí, y bueno, y buenas profesoras, eran muy buenas profesoras, sí. ¿Cómo ves la educación hoy en día? Y veo que le falta muchos elementos para trabajar. Sin computadora un chico no puede trabajar, por ejemplo. Y eso falta en las escuelas. Sobre todo los que no son del Estado no las tienen. A lo mejor las que son del Estado tienen las computadoras donadas, pero la computadora hace falta en el aula. Una herramienta indispensable hoy en día. Una herramienta indispensable, sí. Y bueno, algunos padres pueden comprarlo y otros no, pero es indispensable. Y ha cambiado mucho. O sea, ha cambiado mucho en el sentido de que el alumno a lo mejor no se interesa como corresponde, porque a lo mejor nosotros a veces escapamos de la realidad también, ¿no es cierto? Se necesita otros conocimientos. Y yo me iba los sábados a veces a trabajar tranquila. Y mi marido me dijo un día, yo ya odio esas llaves. Es cuando terminé. Bueno, todas cosas que se hacían con gusto, ¿no? Pero quería hacerlas bien, por eso. ¿Y te tocó dar clase en el colegio secundario con tu esposo, también ser docente de tus hijos? Sí, de mis hijos, bueno, de las dos mayores, porque claro, de José ya no, ahí pasé a tareas pasivas. Aunque fui en una oportunidad que se casó una compañera, me dice el director, andá, daba las 10 horas, las 10 días voy a dar clase ahí. Y yo tenía un cierto temor porque era un curso medio difícil, tercer año.
Y me acuerdo siempre de eso y digo, ¿qué les doy? ¿Qué les doy? Porque los chicos tienen otros intereses ahora. Resulta que se prendieron con poesía de Alfonsina Storni y me fue fácil dar la clase. Y después en otras oportunidades también en el aula. Ay, tengo que dar este texto, ¿qué irá a pasar? Porque me van a correr con este texto. A ver, en esto que estás mencionando, ¿cómo se le llega a un alumno, a un estudiante, que por allí no tiene interés? A ver, ¿cómo lo hacías vos? Protagonista. Por ejemplo, Don Segundo Sombra. ¿A quién le va a gustar que le nombre a Don Segundo Sombra, la obra de Ricardo Guiralde? Entonces yo le digo, bueno, le voy a presentar un protagonista que tenía la edad de ustedes, pero tenía tales dificultades, la gente lo usaba para burla, lo llevaba a las casas, digamos, de donde se hacía el crecimiento de las personas mayores, ¿no? Lo llevaban ahí a los chicos, al chico y bueno, y Don Segundo Sombra fue un gaucho, por ejemplo, que lo acompañó siempre, que lo indicó y lo llevó por buen camino, por ejemplo. O sea, lo convertía en protagonista. Y después, por ejemplo, el Quijote de la Mancha es un libro enorme. Eso no se los hice leer de todos. Lo comentábamos y leíamos. Pero había que buscarle la vuelta para que se interesara. Pero acá hay una anécdota. A ver. Una profesora que fue excelente alumna, y yo la veo siempre ahora, porque es profesional, y la veo y voy a comprar ahí, y me dice, yo leo bien porque usted nos enseñó a leer bien, a escribir bien, perdón. Pero dice, el Segundo Sombra, usted nos dio un trabajo al final, y dijo que le cambiáramos el final, y yo lo hice morir, dice. Yo no me acuerdo, digo, lo maté, dice, porque no le gustaba literatura, pero sí escribía muy bien, era muy buena alumna, todo eso, pero quedó esa anécdota que yo no la conocía. Bueno, a veces se trata de eso también, no solo atarse a lo que es un relato, sino que cada alumno ponga su impronta. Por supuesto, tienen libertad. O de hacer teatro. Una vez me sorprendieron con una obra de teatro. Con ese tema que yo voy al aula y digo, ¿qué voy a hacer con este tema? ¿Qué no les va a gustar esto? Bueno, hicieron una obra de teatro. Ellos mismos lo inventaron, hicieron una obra de teatro. El día que te tocó dejar, ¿cómo fue esa decisión? ¿Cómo lo viviste? ¿Y hoy se extraña el dar clases o queda como un recuerdo agradable? No, queda como un recuerdo agradable con muchos alumnos, lo que me escriben ya te digo, en el Facebook, cuando cuando hacemos alguna comunicación, me dicen parte de lo que se acuerdan de las cosas que estudiaron, pero no, incluso me quedé 10 días más porque era la época de los exámenes. Entonces me costó desprenderme a lo mejor, egoísta a lo mejor, pero lo que pasa es que había que hacer los certificados para presentarse y rendir, todo eso. Me quedé 10 días más, otros disparan enseguida, pero yo 10 días más. Dice, no, me fue bien, después ya uno estaba más tranquilo con la familia, podía empezar a viajar, yo lo acompañaba a mi marido siempre después. Cuando aprovechar lo que no se pudo hacer antes, ahí en esa nueva etapa, digamos. Viajaba siempre a San Francisco y yo lo acompañaba, sí. Y poder estar más con mis chicos también. Hay que abrir el libro de la historia y ahí lo lees todo. Sí. ¿Y escribir un libro vos? No, escribir un libro no, pero sí me gusta escribir instantáneas. Cuando viajo, hice instantánea cuando fui al norte, con ese paisaje que era el norte y no me canso de mirarlo, o el mar. Mi marido ya cuando íbamos a un lugar me daba un cuaderno y una lapicera para que escriba. Como un diario, el diario de viaje. Sí, y desordenada soy, porque sí, hay otros que lo tendrán todo ordenado, pero yo lo escribía así en forma espontánea. Claro. Sí. A lo mejor juntando todo eso sale para un libro. Y no tanto.